Hoy es domingo 1 de junio de 2014. Sea bienvenido una semana más a nuestro informativo semanal. Como ya sabe, nos dedicamos a ofrecerle toda la información de nuestra Iglesia. Comenzamos. Como ya hemos informado, el Papa Francisco ha visitado Tierra Santa desde el sábado hasta el lunes. Además de los importantes mensajes y de los gestos que el Papa Francisco ha hecho ahí, destacamos también importantes declaraciones que el Papa ha hecho en el avión de regreso a Roma. El domingo próximo, los líderes de Israel y Palestina se reunirán en el Vaticano para rezar juntos por la paz con el Papa Francisco, acogiendo así la invitación que el Papa les había hecho en Tierra Santa. A pesar de las persecuciones tanto en Occidente como en los países islámicos, los católicos en el mundo seguimos creciendo. Ahora somos más de 1.200 millones. El Banco Vaticano ha recibido una muy buena noticia por parte de Moneyval, la Comisión Europea que se encarga de evaluar la lucha contra el blanqueo de dinero, tanto por parte de los bancos como por parte de los estados. Para el presidente de los obispos latinoamericanos, Monseñor Carlos Avier, la teología de la liberación es una cosa que pertenece al pasado y dice que ya está moribunda. Una vez más, el Papa en su regreso a Roma ha dado declaraciones a los periodistas, como suele hacer, y también estas noticias, estas declaraciones han dado la vuelta al mundo. A continuación ofrecemos un resumen de las mismas. En este momento hay 3 obispos bajo investigación. De uno, ya condenado, se está estudiando la pena. No hay privilegios sobre este tema de los menores. Es un problema muy grave. Un sacerdote que lleva a cabo un abuso traiciona el cuerpo del Señor. El sacerdote debe llevar al niño o a la niña a la santidad, y éste confía en él. En cambio de llevarlo a la santidad, él abusa de él o de ella. Es gravísimo, es como hacer una misa negra. Sobre esto debe haber tolerancia cero. La Iglesia Católica tiene sacerdotes casados en los ritos orientales. El celibato no es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un don para la Iglesia. Al no ser un dogma de fe, la puerta está abierta. El problema de la libertad de practicar la religión no existe solo en algunos países asiáticos, sino en otros. La libertad religiosa es algo que no todos los países tienen. Algunos ejercen un control, otros toman medidas que acaban en una verdadera persecución. Hay mártires hoy, mártires cristianos, católicos y no católicos. En algunos sitios no puedes llevar un crucifijo, tener una Biblia o enseñar el catecismo a los niños. Y yo creo que en este tiempo hay más mártires que en los primeros tiempos de la Iglesia. Yo haré lo que el Señor me diga que haga, rezar, tratar de hacer la voluntad de Dios. Benedicto XVI ya no tenía fuerzas y honestamente, como hombre de fe, humilde como es, tomó esta decisión. Hace 70 años los obispos eméritos no existían. ¿Qué va a pasar con los papas eméritos? Debemos ver a Benedicto XVI como una institución. Ha abierto una puerta, la de los papas eméritos. La puerta está abierta. ¿Habrá otros o no? Dios lo sabe. Yo creo que un obispo de Roma, si siente que las fuerzas lo abandonan, debe plantearse las mismas preguntas que se planteó el Papa Benedicto. El sínodo será sobre la familia, sobre el problema de la familia y sobre sus riquezas y situación actual. La exposición preliminar que hizo el cardenal Casper tenía 5 capítulos, 4 de los cuales sobre las cosas bellas de la familia y sobre su fundamento teológico. El 5º capítulo era sobre el problema pastoral de las separaciones y sobre la nulidad matrimonial, y ahí también está el tema de la comunión a los divorciados en segunda unión. A mí no me gustó que muchas personas, incluso de la Iglesia, hayan dicho: el sínodo es para dar la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar, como si todo se redujera a una casuística. Hoy lo sabemos, la familia está en crisis, es una crisis mundial. Los jóvenes no quieren casarse o conviven. No quisiera que nosotros cayéramos en esa casuística. ¿Se podrá o no dar la comunión? Se debe estudiar caso por caso. Siempre vuelvo a una cosa que el Papa Benedicto ya dijo 3 veces. Hay que estudiar los procedimientos de nulidad matrimonial, estudiar la fe con la que una persona va al matrimonio y aclarar que los divorciados no están excomulgados. Muchas veces son tratados como si lo estuvieran.
El próximo 8 de junio, el Papa Francisco recibirá en el Vaticano a los presidentes Simón Peres y Mahmoud Abbas, presidentes tanto de Israel como de Palestina respectivamente. Se reunirán ahí para rezar juntos por la paz. El encuentro de oración por la paz, al cual el Papa Francisco ha invitado al presidente de Israel, Simón Peres, y al de Palestina, Mahmoud Abbas, tendrá lugar el día 8 de junio, domingo, durante las primeras horas de la tarde en el Vaticano. Esta fecha ha sido la aceptada por ambas partes, precisó la Santa Sede en un comunicado. El pontífice argentino invitó a ambos mandatarios a reunirse en el Vaticano para rezar por la paz en Oriente Medio, durante su peregrinación a Tierra Santa, un viaje en que visitó Jordania, Belén y Jerusalén, del 24 al 26 de mayo. Durante la audiencia ofrecida el miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco recordó que uno de los objetivos de su viaje fue alentar para que se recorra el camino hacia la paz, que es al mismo tiempo un don de Dios y un compromiso de los hombres. En su estancia en Oriente Medio, prosiguió, Bergoglio exhortó a las autoridades de Israel y Palestina a encontrar una solución al conflicto y lograr la paz. Los católicos, en contra de lo que algunos desearían que esto ocurriera, seguimos creciendo. Ahora somos más de 1.200 millones en el mundo. Los católicos en el mundo alcanzaron los 1.229 millones en 2012, lo que supone el 17,5% de la población del planeta, y de estos el 49% se ha mantenido en América, según la actualización de los datos del último anuario estadístico eclesial publicado en el Vaticano. Según estos últimos datos puestos a disposición del Vaticano, desde 2005 a 2012, los fieles bautizados en el mundo pasaron de 1.115 a 1.229 millones, lo que supone un aumento del 10.2%. Para compararlo con la población mundial, en 2005 era de 6.460 millones de personas y en 2012 de 7.020 millones, lo que supone un aumento del 8,6%, es decir, los católicos aumentaron más que la población del mundo. Del anuario estadístico emerge la vitalidad de la Iglesia Católica en África, se mantiene en Asia y América, mientras que Europa es el continente con menor crecimiento de católicos. En el periodo estudiado por el anuario 2005-2012, el número de católicos en Europa ha crecido solo un 2%, aunque aún representa el 23,3% del total mundial, mientras que la presencia de católicos en América se estabiliza en el 40%. En África se vive el mayor crecimiento, ya que los católicos han aumentado un 29% en este periodo y han llegado a los 199 millones. El IOR, el Banco Vaticano, ha sacado una muy buena nota por parte de Moneyball. Este le ha sometido a un examen para evaluar su situación. Esto indica que los esfuerzos de la Iglesia han dado resultado. Moneyball, el órgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacó hoy que ha habido progresos significativos en el Vaticano, desde que éste solicitara en 2011 la evaluación de su ley bancaria y financiera. El secretario ejecutivo de ese organismo, John Ringgood, indicó durante la presentación de su informe anual que la cooperación que presta ese Estado es muy abierta, así como que no existen dificultades con las autoridades financieras vaticanas. Moneyball publicó en julio de 2012 el primer informe de evaluación sobre el Vaticano, en el que le instó a evaluar los riesgos relacionados con el blanqueo y la financiación del terrorismo y aclarar las competencias de la Autoridad de Información Financiera. Un nuevo informe sobre los avances registrados, difundido el pasado diciembre, incidió en sus esfuerzos significativos para incorporarse a los estándares internacionales y pidió que continuara las reformas para fortalecer el sistema de lucha contra ambas prácticas. La mención del Vaticano es la conclusión más destacable del examen de sus 33 miembros, a los que pide intensificar los esfuerzos para garantizar que sus empresas siempre sepan que las posee y controla, y que esta información sea accesible para la aplicación de la ley. La teología de la liberación es muy anciana, si no es que ya está muerta. Así lo ha dicho el presidente de los obispos latinoamericanos, el mexicano Monseñor Carlos Aguiar. Los miembros de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM,
han concluido su tradicional visita anual a la Santa Sede para encontrar al Papa Francisco y tratar asuntos relacionados con la vida y misión de la Iglesia en América Latina. Este martes ofrecieron una conferencia de prensa. Se le preguntó sobre la teología de la liberación. El presidente del CELAN, Monseñor Carlos Aguiar, indicó: las figuras relevantes de la teología de la liberación son personas ancianas y como tal, como la expresión de lo que fue, está muy anciana, si no es que ya está muerta. Añadió que hoy en día no está más el tema de la teología de la liberación, que había sido planteado como una base sociológica que no cuadra sobre las bases teológicas. Hoy tenemos, gracias a Dios, continuó el obispo mexicano, una reflexión teológica mucho más sapiencial que no deja de lado la necesaria liberación del hombre integral. Es decir, ya no es por la lucha de clases con la confrontación ricos-pobres, porque como sabemos, para la Iglesia ese no es el camino para una liberación social. La fe tiene como consecuencia, si es una fe realmente auténtica, concluyó el presidente del CELAN, un desarrollo positivo en la humanidad. Bien, y ahora nos toca nuestro comentario editorial de esta semana con el padre Santiago Martín. Esta vez nos comenta sobre la noticia de que los católicos en el mundo seguimos creciendo. $1.200 millones son muchos millones, sobre todo si son de personas. Pues bien, esta es la cifra que representa lo que somos numéricamente los católicos en el mundo, con los últimos datos que acogen lo del año 2012. Todavía no tenemos datos de 2013, lógicamente, así que seremos unos cuantos millones más. 1.200 millones que se van sumando a pesar de las enormes dificultades que experimenta el catolicismo en el mundo. En unos sitios porque la conversión está castigada con la muerte, por ejemplo, varios de los países islámicos, y en otros sitios porque experimentamos el acoso permanente de este secularismo agresivo, de este relativismo que se ha convertido en dictadura, según el propio Papa emérito Benedicto XVI. Además, hay que tener en cuenta otra cosa importante, y es que este crecimiento es superior al crecimiento de la población mundial, al porcentaje de crecimiento de la población mundial. Es verdad que hay otras religiones como el Islam que están creciendo proporcionalmente más que los católicos, tienen un índice de crecimiento mayor, pero también es cierto que ellos primero tienen el apoyo de los países donde están, y que en las naciones secularizadas, curiosamente, hacia ellos no hay el mismo ataque, la misma agresividad que sí que hay hacia los católicos, a pesar de ser naciones, países de mayoría católica y de tradición católica. Por eso, que estemos creciendo por encima de la media tiene un extraordinario mérito. Creo que es un motivo para felicitarnos y para decir aquello de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Ahora bien, esta cifra, siendo muy importante y un motivo de gran alegría, no debería de ser acogida con triunfalismo, porque los números pueden ocultar la realidad de las cosas. 1.200 millones, en realidad alguno más, 1.229 millones, es realmente muchísima gente y tiene mucho mérito, pero eso no significa que todas estas personas sean católicas practicantes, ni mucho menos, por desgracia. Y no significa que todos ellos asuman la fe, las enseñanzas de la Iglesia en dogma o en moral, ni mucho menos, por desgracia. Es decir, detrás de esa cifra hay una realidad, y es que no corresponde a los que de verdad se sienten católicos y están luchando por vivir su fe en medio de unas circunstancias difíciles. Hay mártires en los países islámicos, por ejemplo, hay personas que están dando la vida por Cristo, y hay otras personas para las cuales, aunque están bautizadas y entran dentro de esa cifra de los 1.200 millones, Cristo no significa absolutamente nada. Tenemos que preguntarnos no solo esto, sino ¿y qué pasa con aquellos que sí son católicos practicantes? Bueno, 1.200 millones, que es el número total, hay un porcentaje
según los países, de personas que practican su fe. Y estos que practican su fe, que practicamos nuestra fe, estos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo somos los católicos practicantes? Si me fijo en un país como España, donde, según los estudios oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas, los practicantes son en torno al 30%, incluyendo ahí no solo los que van a misa diaria o todos los domingos, sino también los que van a misa varios domingos al año y que tienen una relación con Dios y una relación con la Iglesia. Un 30% de católicos practicantes en España es una minoría, pero no es una minoría insignificante, aparte de que ninguna minoría debe ser considerada insignificante. Me refiero que no es una minoría sin importancia. Desde el punto de vista sociológico, un 30% es un 30%. Si esta minoría, y repito, es el caso de España, habrá otras cifras en otros países, si esta minoría estuviera unida, cohesionada, estuviera atenta a las enseñanzas de su Iglesia, no solo en temas de fe o en temas de liturgia, sino también en cuestiones como la familia, como la vida, como la justicia social, como la defensa de los derechos de los pobres, seguramente todos los partidos políticos, y digo todos, intentarían cortejarla, intentarían tenerla de su parte, intentarían conseguir los votos de esta minoría y por lo tanto a cambio determinadas leyes no se aprobarían o se aprobarían otras mucho más en consonancia con las enseñanzas, repito, dogmáticas y morales de la Iglesia. El hecho de que existamos como minoría no significa que tengamos que ser una minoría inoperativa, una minoría que no tenga una influencia real en la sociedad. Y no se trata de querer tener influencia por tenerla, como si buscáramos el poder. Se trata de que debemos ser la luz del mundo y debemos ser la levadura en la masa. El hecho de ser minoría no debe de preocuparnos. Sí debe de preocuparnos muchísimo que esa minoría no transforme. Es decir, que esa levadura no fermente la masa, que esa luz no ilumine la oscuridad del mundo. Cuando se dan las grandes cifras, nos gusta, nos parece estupendo este crecimiento, después decimos, bueno, pero esto hay que reducirlo. De acuerdo, un 30%, si así fuera, por ejemplo, extrapolando los datos de España, sería una cosa maravillosa. Es decir, un 30% estaríamos hablando de 400 millones de católicos practicantes. Esto es excepcional. ¿Y por qué, país por país, la relevancia, la importancia, la influencia de esos católicos apenas existe? Por eso creo que nosotros, los católicos, tenemos que asumir no solo la minoridad, sin que eso nos suponga un complejo y decir, ay, tenemos que poner rebajas para que venga más gente. Las rebajas no conducen más que a la devaluación de aquello que se ofrece. Tenemos que asumir la minoridad y tenemos que asumir la vocación para la cual hemos sido convocados. La sal de la tierra, la luz del mundo, la levadura en la masa. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar unidos en la Iglesia para servir al objetivo para el cual Cristo fundó, Cristo quiso que existiera esa Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos al final de nuestro noticiario, pero como siempre les recuerdo que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra Iglesia, no olviden consultar nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Que el Señor les bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere.